Bienvenidos, hermanos de la primera Asamblea de Dios de Victorville. Gracias por estar conectados en esta última clase de nuestra serie de por qué debemos estudiar la Biblia. Durante 7 semanas hemos estado hablando acerca de diferentes temas y nada más son 7 semanas, porque tenemos mucho que estudiar en la Biblia, pero vimos algunas razones por las que la debemos estudiar, nuestra Biblia, nuestra norma de fe y conducta. Y durante estas 7 semanas estuvimos viendo diferentes temas. Hoy tenemos el último tema, que es la Biblia y el ámbito en los negocios. Así que quédese, por favor, y comparta este video a todas las personas que usted conoce que tienen un negocio o que quieren poner un negocio. Compártales este video. No voy a dar la clase de cómo poner un negocio, ese no es el tema, sino el tema es cómo ser y cómo comportarse las personas que tienen un negocio, hablando bíblicamente. Por eso nuestro tema es el ámbito en los negocios según la Biblia. Y yo sé que mucha gente cree que la Biblia solamente habla del infierno y de pecado, pero la Biblia abarca muchos temas. Por eso es que estuvimos estudiando algunos de ellos durante estas semanas. Pero uno de los temas importantes de los que viene la Biblia es acerca de los negocios y de nuestro tema del día de hoy. Ahora, en la Biblia nos habla en Proverbios, que sabemos que hemos estudiado varias veces Proverbios, y sabemos que Proverbios es una guía de cómo un seguidor de Dios aprende y comprende cómo debe desenvolverse adecuadamente en todos los ámbitos de la vida práctica, incluyendo en los negocios, que es nuestro tema del día de hoy. Es muy importante, hermanos, aquellas personas que son patrones, son managers, son dueños de cualquier compañía o son encargados de alguna compañía o de algún negocio, comerciantes, lo que sea. Es muy importante que si nosotros queremos cumplir lo que Dios dice, nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios. Si nosotros queremos ser los patrones que Dios quiere. En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y también dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Sabemos que para tener un cargo de mando, de autoridad o ser dueño de algún negocio, necesitamos la inteligencia y la sabiduría de Dios. Es muy importante. Pero hoy vamos a ver 3 aspectos de los negocios bíblicamente. Uno, vamos a hablar el propósito bíblico en los negocios. Vamos a ver también las responsabilidades bíblicas en los negocios y la ética bíblica en los negocios. ¿Cuál es el propósito bíblico en los negocios? Según la palabra del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Bueno, en Génesis, si nos vamos al capítulo de los comienzos, que es Génesis capítulo 1, donde inicia la vida animal, la vida humana, y donde conocemos cómo fue creado este mundo. Algo bien importante en Génesis 1:28 nos habla acerca de los propósitos que tuvo Dios, algunos de los propósitos que tuvo Dios para hacer al hombre o al hacer al hombre. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué tiene que ver Adán y Eva con los negocios? Bueno, podemos leer cómo desde el inicio Dios le dio al hombre la capacidad para poder hacer negocios. Dios le dio al hombre la capacidad para administrar, para gobernar, porque si se fijan lo que leímos, algunos de los propósitos en este ámbito fueron fructificar, multiplicarse, sojuzgar, señorear, que es dar fruto,
qué es tener un buen resultado, qué es dominar, qué es someter, qué es controlar, qué es tener dominio sobre algo. Es decir, desde un inicio, Dios hizo al hombre y a la mujer capaces de ser mayordomos. El hombre y la mujer tenían que administrar y gobernar y ser responsables de lo ya creado. Incluso Adán le puso los nombres a los animales. Así fue la inteligencia del hombre, así es la inteligencia del hombre. Ahora, cuando Dios le dio al hombre y a la mujer un cierto grado de autoridad para gobernar sobre lo ya creado, no lo hizo para que abusara de la tierra, ni para obtener ganancias egoístas, personales, sino lo hizo para que usara los recursos que ya Dios había hecho y responsablemente los mejorara y los multiplicara. Pero miren, ¿qué les puedo decir? Podemos ver cómo está la tierra, cómo está la creación de Dios. Realmente el pecado hace estragos, no solamente en la vida de los hombres, de las mujeres también, sino en la creación. Se ve realmente los estragos del pecado también en la creación. Pero entonces el propósito bíblico de Dios en los negocios para el hombre es darnos la capacidad o es darnos la inteligencia, la sabiduría para poder hacer un negocio, para poder administrar y gobernar, para tener control. Ese fue alguno de los propósitos de Dios para el hombre hablando de los negocios. Y otra cosa, el punto número 2, las responsabilidades bíblicas en los negocios. ¿Qué responsabilidades tienen las personas de negocios? Muchos piensan que las responsabilidades las tienen solamente los empleados, los subordinados. Somos las personas que tenemos la responsabilidad, pero la Biblia habla que las responsabilidades, también las tienen las personas, los patrones, los jefes, los encargados, los dueños de negocio. Y miren, yo quiero leerles Proverbios capítulo 11 y sigo con Proverbios porque recuerden que Proverbios es una gran guía, hermanos. Proverbios es una gran guía para aquellas personas que quieren llevar una vida correcta delante de Dios en todos los ámbitos prácticos de la vida. Proverbios es una gran guía de ayuda. Así que yo creo que debemos estar estudiando los proverbios cada vez y cada vez. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan La Red, que es un curso de 40 semanas donde se enfoca en los proverbios, que está buenísimo y yo creo que sería bueno retomar ese curso. Pero bueno, mientras retomamos ese curso, yo quiero leerles Proverbios 11, del 23 al 31. Y miren lo que nos dice acerca de las responsabilidades bíblicas en los negocios. Dice Proverbios 11, 23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Versículo 24, estamos en Proverbios 11. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, esto le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento. El necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. En estos versículos podemos ver algunas responsabilidades de personas que tienen gente a su cargo. Obviamente aquí no menciona la palabra dueño de negocio, o no menciona la palabra manager, o no menciona la palabra jefes, administradores, patrones. No menciona esa palabra, pero menciona responsabilidades de gente que tiene estas características. Y una de ellas es
ser justo. Es una de esas características. Habla acerca de la justicia. Dice que el deseo de los justos es solamente el bien. Mire qué importante que en los negocios seamos justos, justos en los pagos, justos en los horarios, justos en los beneficios que se les debe de dar a los empleados, justos en todas las cosas que tengamos en un negocio. Es muy importante la justicia. La Biblia habla mucho acerca de la justicia de Dios y de la importancia que Dios le da a la justicia. Él mismo es un Dios justo. Y es así como Él nos enseña de la justicia y que Él paga con justicia, Él hace justicia y es un Dios justo. Él también nos enseña que nosotros debemos de ser justos. Las personas que buscan el bien de los demás, esas personas son justas y eso es un deber y una responsabilidad de todas las personas en los negocios. Otra cosa son los pagos correctos, hablando de justicia. Fíjense lo que dice versículo 24-25, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Cuántas personas, cuántos patrones no les pagan lo que es justo a sus empleados? ¿O cuántas personas retienen los sueldos, los cheques, los retienen por más del tiempo debido? Y mucha gente se pone incluso hasta pagar en abonos de a poquito, como si la gente no solamente trabajara por hobby. La gente no trabaja porque no tiene nada que hacer, trabaja por necesidad. Y la gente, los patrones, la Biblia dice debemos de ser justos y debemos de dar los pagos correctos y a su tiempo y no retenerlos. Hay mucha gente muchos patrones que retienen los pagos a manera de castigar a sus empleados. Ahora, para que aprenda o por llegar tarde o por lo que sea, ahora no le voy a pagarlo todo. O no me voy a esperar. Ahora para que se espere. Y muchos lo hacen a manera de castigo, pero la Biblia dice que eso no está correcto. No tenemos que hacer eso. Claro, si nosotros tenemos que darle a castigo o alguna llamada de atención al empleado, claro, no importa que seamos cristianos, no importa si hay que llamarle la atención a algún empleado, hay que hacerlo, pero no haciéndolo de esta manera porque es injusticia. Aparte que ahorita ya es ilegal, pero eso es injusticia. Otra cosa también que nos habla Proverbios es de buscar cómo beneficiar al empleado. Mucha gente, muchos patrones buscan su beneficio, cómo benefician a su compañía, cómo se pueden beneficiar ellos mismos, cómo pueden obtener más ganancias, pero nunca piensan en cómo beneficiar al empleado. Muchos patrones, muchos comerciantes, muchos jefes, muchos dueños son personas con avaricia y solamente están así, jalando, trayendo para ellos. Y sus empleados no les importa. Y eso no está bien delante de Dios. Eso no es correcto delante de Dios. Otra cosa también que nos dice la Biblia es valorar al empleado. No debe de ser más importante el negocio. No debe de ser más importante sus ganancias, no debe de ser más importante sus instalaciones, no deben de ser más importantes sus productos, no deben de ser más importante su compañía, debe de ser importante sus empleados. Desgraciadamente hay muy pocas compañías que tienen muchos beneficios para sus empleados, que tratan bien a sus empleados, que tienen a gusto a sus empleados. Son muy pocas las compañías, son muy pocas los patrones que piensan en sus empleados. Pero la Biblia nos dice que tenemos que valorar y tenemos que darle importancia a cada uno de los empleados. Hay muchos patrones que humillan a los empleados. Hay muchos patrones que son muy intransigentes, que son indiferentes a las necesidades de los empleados. No les interesa la vida personal de los empleados. Son indiferentes, no piensan en ellos, solamente piensan en sus beneficios, en sus ganancias.
Y eso no habla de temor de Dios, no habla de amor de Dios. Claro, es comprensible que si es un patrón que no tiene el amor de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, bueno, pues ¿qué se espera de una persona sin amor de Dios? Pero ¿y las personas, hermanos, que tienen a Cristo en su corazón? Pero ¿y las personas que son cristianos y tienen un negocio? No es comprensible y no se espera que tengan este tipo de actitudes. Sin embargo, tristemente lo hay. Y esto habla de una falta de amor. Y esto está relacionado, hermanos, la vida espiritual con esas actitudes. Si un patrón, un jefe o un dueño de compañía se comporta de algunas de estas maneras que estamos mencionando y dice ser cristiano, algo está pasando en su vida espiritual. No es lógico que una persona con amor de Dios tenga estas características. Al contrario, la Biblia nos enseña que tenemos que ser generosos. Habla acerca de la generosidad. Qué mejor generosidad, qué mejor bondad de Dios que Él darnos su Hijo a morir por nosotros. Y Él nos enseña esto. Entonces, en resumen, con todo lo que estamos diciendo, la palabra nos enseña que nosotros debemos de ser generosos. Miren lo que dice el versículo 25. Acuérdense que estamos en Proverbios 11. El alma generosa, ¿qué va a hacer? Va a ser prosperada. Y el que saciare, él también será saciado, porque el Señor se va a encargar. Si usted, persona que me está viendo y que usted tiene un negocio, si usted le da beneficios a sus empleados, usted es generoso con sus empleados, déjeme le digo una cosa, el Señor está tomando en cuenta eso y el Señor lo va a bendecir. El Señor va a multiplicar todo lo que usted tenga y el Señor va a prosperar su negocio porque el alma generosa será prosperada. Entonces, sea generoso como nos enseña la palabra del Señor. Deje de ser codito. Deje de contar cada cosa. Yo sé que en los negocios se tienen que cuidar las cosas, hermanos, yo lo sé. Y yo sé que el dueño tiene que estar al pendiente de todo y tiene que cuidar todo porque es un negocio. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero hay muchos patrones que no lo hacen de esa manera, por cuidar su negocio, por ser buenos administradores. No es por esa razón. Entonces, ni la avaricia, esa no está correcta delante de Dios, ni estas actitudes. La Biblia habla en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 acerca de la siembra y la cosecha. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de eso hace poco que estudiamos Gálatas? En 2 de Corintios capítulo 9 también habla de la siembra y la cosecha. Entonces conocemos la ley de la siembra y la cosecha. Tengamos a Cristo o no, sean cristianos o no, la mayoría de la gente conoce la ley de la siembra y la cosecha. Pero tristemente los patrones cristianos a veces se les olvida esto. Déjenme les leo algo. Su vida laboral, profesional y comercial, hermanos, es una oportunidad de vivir su fe. Sí, de vivir su fe. No debemos de proclamar a Cristo solamente con la boca, hermanos, sino con la vida, con los hechos, con nuestro diario vivir, con nuestra vida diaria. Muchos separan los negocios y su trabajo con su vida espiritual y no lo debe de separar, tiene que ir de la mano. Porque una persona en su empresa tiene que ser la misma que es en su casa, la misma que es en la iglesia. No puede ser una persona en la iglesia y otra persona en el negocio. Puede ser una persona allí en la iglesia y otra persona en su casa y otra persona todavía en su trabajo o en su negocio. No, esto no puede ser así. Tiene que ser una sola persona todo el tiempo. Entonces, si usted que tiene una compañía o algún negocio, una empresa, chica o grande, no importa, porque estas actitudes no es para las personas que tienen grandes compañías o imperios, negocios. No. Con que usted tenga un empleado, 2 empleados, con que usted tenga una persona bajo su mando,
Si usted tiene autoridad bajo una persona, usted ya es una persona de autoridad. Y si su negocio tiene un empleado o 500, las responsabilidades son las mismas. Entonces, nosotros si usted tiene un empleado que no conoce de Cristo en su compañía, ¿sabe cómo usted le va a proclamar a Cristo y cómo usted lo va a evangelizar y cómo usted le va a presentar el amor de Dios y a Cristo? Con sus actitudes como patrón. Usted de esa manera, usted va a predicarle a su empleado no convertido, usted le va a hablar del Señor. Entonces, es importante entonces nuestras actitudes. Y por último, la ética bíblica en los negocios, que tiene que ver con las responsabilidades. Pero, ¿qué es la ética? Miren, la ética es un conjunto de costumbres o normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es decir, es una conducta propia. Esa es la ética. Y la ética bíblica, pues es una conducta propiamente cristiana. Y si se refiere, o propiamente bíblica. Y si se refiere a los negocios, pues propiamente bíblica en los negocios. Y saben que el lugar en donde más brilla la ética es en los negocios. Entonces, donde la ética del creyente más brilla, espero que no más brilla por su ausencia, sino que realmente brille la ética en la vida de los negocios. Ahora, hay muchas, pero no tenemos el tiempo de hablar de todo. Pero en la Biblia encontramos, les digo, de todo tipo de temas. Pero hay 3 actitudes, hermanos, 3 conductas que no caben en una ética cristiana. Que si usted es cristiano y usted tiene una compañía cristiana, o un negocio, estas 3 actitudes de las que vamos a hablar, esas no caben en ninguno de nosotros, si nos llamamos cristianos, si nos decimos cristianos. Número 1 está en Proverbios 11, versículo 1. Fíjese, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ahora aquí habla acerca de peso, porque en la antigüedad, bueno, las cosas como se vendían o el comercio tenían que estar pesando lo que se vendiera. Y en la antigüedad difícilmente, fíjese, se encontraba una pesa correcta. Ustedes conocen, ¿no? Las pesas, no sé cómo les llamen en otros países, pero pesas o balanzas, las maquinitas que se usan para medir las cosas que sean de 1 kilo, de 2 kilos, para dar las cantidades exactas, de libras aquí en Estados Unidos. No sé cómo le llamen en el país donde me esté viendo, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, tenían movidas esas balanzas, de manera que en la balanza decía que era 1 kilo, por ejemplo, pero en realidad era menos del kilo. Y así podían dar menos cantidad de producto y ellos tenían más ganancias. Pero eso, ¿qué se le llamaba? Eso se llama deshonestidad. Y esa es la primera actitud o la primera conducta, porque esa es una conducta de personas de negocios que no debe de ser en una persona cristiana. La deshonestidad no cabe en los negocios de gente cristiana. Si usted me está viendo y usted alguna vez ha tenido algo similar, a lo mejor usted no pesa o no tiene una pesa depende el negocio que usted tenga y usted no necesita vender cosas con esas cantidades, pero a lo mejor lo hace de alguna otra manera. ¿Cuánta gente vende cosas que no son de buena calidad y los vende como de buena calidad? ¿Cuánta gente vende cosas que dicen que sirven y no sirven? Eso es deshonestidad. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, que decimos que vamos a hacer más bien, pero no son verdad, eso es deshonestidad. El Señor, hermanos, reprueba la falta de honradez, las mentiras, las alteraciones, las modificaciones en nuestro trabajo, el ocultar información que va a afectar el producto, las actividades o los trabajos
no a los empleados, a los clientes. Todo para un beneficio económico de la compañía. Eso es deshonestidad. Eso es falta de ética. Y eso no debe de ser en nosotros como cristianos. Debemos de ser lo más transparentes posibles. Si algo no es de buena calidad, usted dígalo. El cliente sabrá si lo compra o no. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a ir, yo ahí voy mañana tempranito ahí llego. Pero no es verdad, no va a llegar. Y luego dice, al cabo no voy a ir. Si usted sabe que no lo va a hacer, no lo prometa. Que su sí sea sí y que su no sea no, porque eso también es falta de honradez. Eso es deshonestidad y eso no está correcto delante de Dios. ¿Saben por qué se hicieron los contratos? Precisamente por la falta de honestidad, por la falta de honradez. Y los contratos es para ambas partes, para el patrón y para el empleado. Entonces, en un contrato de trabajo, yo por muchos años trabajé en recursos humanos y en los contratos depende el empleado o depende el cargo, el puesto al que se iba a contratar la persona, de eso dependía el contrato. Pero habían cláusulas en los que eran beneficios tanto para el empleado como para la empresa, que en este caso yo la representaba. Entonces, ¿por qué se hacía? Antes no había eso. Yo creo que del tiempo de nuestros papás para acá es cuando ya se empieza a ver contratos, porque casi los abuelitos y de los abuelitos para atrás, todas las generaciones anteriores, su palabra era su garantía. O sea, daban la palabra y era una seguridad de que iban a hacer las cosas o de que eran las cosas. Si decía fulanito, entonces es verdad. Sin embargo, ahora las palabras a veces ni siquiera valen. De a partir de nuestros padres para acá, ya tiene que haber contratos porque puede decir una cosa, pero que lo haga es otra. Desgraciadamente eso así es y eso no está correcto. Y las generaciones entre más van avanzando, antes hablaban y no hacían lo que hablaban. Ahora ni siquiera hablan las generaciones nuevas. Entonces, hermanos, eso no puede ser. Y todo eso nosotros lo estamos enseñando a nuestras generaciones. Entonces, la deshonestidad en los negocios, esa es reprobada por Dios. Proverbios 21. No vamos a tener tiempo para poder leer todo, pero yo quiero que por favor usted lo lea. Esa es otra cosa importante en la ética cristiana en los negocios. Proverbios 21, del 25 y 26 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Es decir, la pereza en los negocios. Esta es otra conducta que no debe de ser en la ética cristiana en los negocios. Fíjense la Biblia cómo vincula el trabajo con la generosidad o la pereza con la falta de generosidad. Porque por lo regular una persona perezosa nunca va a tener ni para sus propias necesidades, mucho menos para dar. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser generosos. Entonces una persona perezosa, por lo regular, siempre está necesitando. Es raro cuando no necesita. Y mucho menos va a poder dar. Y además pide. Hay gente que vive pidiendo. Y esa gente que vive pidiendo, ¿cuándo va a ser generoso? ¿Cuándo va a dar? Nunca. Nunca. Entonces, un negociante trabajador se hace más consciente. ¿Por qué? Porque se ensucia las manos, porque se pone la camiseta de la compañía, de la empresa o del trabajo. Entiende al empleado porque está ahí en el trabajo. Un negociante trabajador es más sensato también y un negociante trabajador es más dadivoso, es menos egoísta. Y tiene un negociante trabajador y cristiano, imagínense qué bendición. Dice la Biblia en Hebreos 13:5 que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahorita. Entonces yo no digo que usted no trabaje por su compañía y todo regale. No, claro que no. Pero sí es muy importante que usted también esté mano a mano en el trabajo con sus empleados y es para que los entienda un poco mejor. Proverbios, la última cosa ya para terminar. Proverbios capítulo 22, versículo 16.
Fíjese lo que dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o dar al rico, ciertamente se empobrecerá. Es decir, la injusticia en los negocios. Ahorita hablábamos acerca de la injusticia, que era también algo que es parte de nuestros deberes, no ser justos. Pero más que un deber, porque un deber puede estar en el contrato. Pero más que un deber, yo creo que por ética no se debe de hacer, hermanos. Todas las cosas que sean injusticias, que usted sepa que es injusticia. A lo mejor legalmente está correcto, porque no está especificado en un contrato. Pero por ética bíblica, por ética que usted tenga como cristiano, si usted sabe que por ética no le debe de hacer, no lo haga, aunque no esté especificado y no sea algo ilegal. Ilegal en el contrato, ilegal terrenalmente. Pero Dios nos ve todo lo que hacemos. Dios nos ve todo lo que no hacemos. Dios nos ve si abusamos, si oprimimos a los pobres o a la gente desesperada, contratándola por bajos pagos, por horarios exhaustos y tratándolos mal porque saben que nos van a trabajar por la necesidad. Eso es abuso, eso es opresión y la Biblia lo reprueba. Nosotros podemos hablar muchas más cosas, pero yo quiero que usted lo lea en su casa en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 13 al 16. Léalo, Deuteronomio 25, del 13 al 16, y vea desde un inicio lo que Dios reprueba acerca de esta clase de patrones, y no debemos hacerlo. Es reprobable delante de la presencia del Señor. Hermanos, voy a terminar diciéndoles, no comprometa sus principios por dinero. No compromete el evangelio por dinero. No lo haga. Miren, hay mucho, yo conozco personas y he trabajado con personas con estas características. Desgraciadamente, muchos no eran cristianos, pues bueno, no se esperan otras actitudes de ellos, pero muchos patrones que he tenido han sido cristianos. Entonces, hermanos, es una vergüenza al evangelio. Nosotros conocemos cierto grupo de personas y decimos, este grupo de personas son de esta manera. No, ni hagas negocio con ellos. Bueno, a lo mejor usted no tiene negocio ni piensa hacer un negocio, pero sabe que en su vida diaria alguna vez tiene que hacer un negocio, tiene que comprar algo, tiene que vender algo. Yo no sé, pero todo el Señor lo ve. Y nosotros debemos de dar también testimonio en los negocios. Quiero leerle algo. A lo largo de Proverbios se nos recuerda que la injusticia y la falta de honradez se utilizan en el mundo de los negocios porque son efectivos temporalmente. A través de la historia, muchos se han enriquecido a costa de los pobres y desesperados. El tema es fundamentalmente espiritual. La prosperidad de ese negocio, cuando prospera, según, no es una señal de bendición de Dios. La prosperidad podría resultar de la injusticia y con terribles consecuencias. En cambio, obramos con sabiduría si aplicamos los principios bíblicos de rectitud y justicia al conducir nuestros negocios. Así que, hermanos, yo quiero en esta hora orar. Y usted puede decir, pues ahora la clase no me sirvió de mucho porque yo ni trabajo y ni negocio tengo y ni pienso tener. Bueno, a lo mejor usted conoce a alguien y alguna vez guarde esto en el closet porque tal vez alguna vez lo pueden necesitar. Acuérdense que dicen que la vida es una ruleta, ¿verdad? He escuchado. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y mucha gente sube a costa de los demás. Pero tenga cuidado porque la vida da vueltas y a veces si alguna vez tiene que bajar, a lo mejor se encuentran las personas que pisoteó para subir. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor la guianza, la sabiduría, al Espíritu Santo que nos guíe y que nos enseñe. Y si alguna vez hemos tenido alguna actitud incorrecta de las que hemos escuchado, que el Señor nos perdone, hermanos. El Señor perdona. Y que a partir de mañana lunes iniciemos como personas nuevas, seamos unos nuevos patrones, nuevos managers y nuevas personas. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta hora te bendigo, te doy la gloria y la honra. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra, porque ha ministrado mi vida. Y yo sé que a personas que están viendo
va a ministrar también, porque es tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora que nos perdones primeramente si hemos tenido actitudes incorrectas, Señor. Por favor, Padre, perdónanos. No queremos, Señor, tener juicio por nuestras malas actitudes. Perdónanos porque tal vez hemos sido injustos, no hemos sido generosos, hemos abusado, hemos mentido, hemos cambiado información, hemos movido cosas para nuestro beneficio personal, egoísta. Hemos sido avaros, Señor. Perdónanos. Pero queremos iniciar una nueva vida en nuestros negocios, Señor. Y te pido por todas las personas que están iniciando negocio, Padre, ayúdalos, Señor. Prósperalos, Señor. Y si hacemos lo correcto, tú vas a traer prosperidad, Señor, y tú vas a traer bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Antes de que usted se vaya y deje este video, les recuerdo que la semana próxima iniciamos una nueva serie de enseñanzas, así es que no se la pierda. Vamos a estar estudiando acerca de Apocalipsis, así es que los esperamos, hermanos. Dios me los bendiga.